Amadísimos hermanos en el Señor, reciba un cordial saludo de paz. Nuevamente, delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, se nos permite una oportunidad más para poder compartir su bendita palabra con el fin de edificarnos, con el propósito de exhortarnos, corregirnos, a fin de preparar todo hombre en toda buena obra. Bienvenidos a este espacio de enseñanza bíblica, nuevamente por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial. Agradecemos a cada uno de ustedes por la gentileza de estar pendientes a esta hora y en esta misma plataforma digital. Su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, por la misericordia de Dios, con ustedes nuevamente, agradeciendo a nuestro Padre Celestial en primer lugar, y asimismo a los hermanos que están en el área administrativa y hacen posible este espacio para poder dirigirme a cada uno de ustedes. Vamos a hacer oración para pedirle a nuestro Padre bendito que sea Él, a través de su palabra, que nos guíe para no hacer de sí mismo, sino conforme su voluntad. Bendito y soberano Padre Celestial que estás en los cielos, por su amor, por su misericordia, nos permite esta oportunidad más. Un momento que sin duda alguna servirá de gran bendición en nuestra vida. Padre del cielo, recibe la honra, gloria de siglo en siglo y de eternidad por eternidad. He aquí, oh Dios, quien te clama es un mortal, pero bajo la condición que eres tú, Padre, el único Dios por excelencia. Es por ello que te pido a través de tu Hijo amado que pongas en mí las palabras sabias e idóneas para hablar a este pueblo y a través de ella misma poder edificarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado a este momento con el fin de poder compartir con usted la palabra del Señor. Y entramos a lo que es la meditación. En esta oportunidad estamos hablando del libro del Éxodo. Éxodo en la terminología o en el sentido etimológico quiere decir salida, refiriéndose así a la salida del pueblo de Israel. Eso quiere decir la palabra Éxodo. Ahora bien, en la segunda semana, Moisés y Dios levanta un líder para liberar a su pueblo Israel. Y en esta ocasión el tema que nos ocupará, los primeros acontecimientos significativos en la vida de Moisés, experiencias que cambian la vida de una persona. Note usted, los primeros acontecimientos significativos en la vida de Moisés, experiencias que cambian la vida. Vamos, mis amados hermanos, después de haber hecho la oración, le voy a pedir que por favor leamos el libro de el Éxodo. Éxodo, le dije, capítulo 2. Vamos a leer este texto, Éxodo capítulo 2, y vamos a ver del versículo 11 en adelante. Usted, amigo y hermano que escucha a través de este medio, pues desde ya le agradecemos por la atenta o por escuchar esta palabra. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio
y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataban al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondiendo: ¿quién te ha puesto a ti por un príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Versículo 15. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Versículo 16. Y estando sentado, vea usted, versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de sus padres. Versículo 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas al rehuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vea usted, qué hermosa palabra. Como, mis amados hermanos, nos permite ver de manera específica, clara y contundente el proseguir de la vida de Moisés. Desde el nacimiento de Moisés hasta los 40 años, la Biblia nos refleja su vida y sus procesos en el intermedio. Su vida permaneció en el anonimato por designio divino. Su vida a la luz pública aparece con el conocimiento y encuentro de Moisés, lógicamente con su pueblo, y cómo afectaría su actuar motivado por la compasión. Amados hermanos en el Señor, Moisés, su nombre se deriva porque de un río fue tomado por la hija del faraón. Pero en sí no vamos a enfocarnos quizá en conocer muy a trasfondo, porque la vida de Moisés es una trayectoria larga y no fácil de comprender. Pero sin embargo, estamos conociendo los acontecimientos significativos en la vida de Moisés, experiencias que cambian la vida de una persona. Note usted, mi amado hermano y amigo en el Señor, la Biblia nos cuenta y nos enseña cómo aquel hombre, a causa de la persecución, sus padres lo echaron en el río. Quizás sin duda alguna, todos nos podemos imaginar que un niño así sería sin duda alguna devorado por algún animal acuático, alguna serpiente, o también puede ser robado por alguien. Incluso podría haber muerto.
Pero sin embargo, Dios a través de su palabra nos clarifica que aquel hombre llegó a Egipto como hijo de la princesa de Faraón. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, descubrió que también era un hebreo, hermano de los hebreos que estaba ahí. Entonces, mis amados hermanos, cuenta la palabra del Señor en los textos que ya hemos leído, el gran reto en el que este hombre había enfrentado. Y podemos aprender, mis amados hermanos, que ese hombre no se dejó llevar por la vanagloria de la vida. No, mis amados hermanos. Ese hombre no se dejó ilusionar por la riqueza del faraón, por el prestigio de ser llamado hijo de la hija del faraón. Ese hombre mantuvo, como decimos los latinos, su pie en tierra. Muchas veces nosotros, amados hermanos, quizás nos gloriamos, nos llenamos de orgullo, de vanagloria, de jactancia. Muchas veces, mis amados hermanos, caemos en ese terrible error. Y quiero decirles, mis amados hermanos, más adelante vamos a conocer a trasfondo cuál es la sentencia bíblica. Pero aquel hombre, mis amados hermanos, al estar en el trono del faraón, de tener, mis amados hermanos, de ser el segundo después del faraón, este hombre podría volverse un hombre egoísta, lleno de orgullo, de jactancia. Pero cuando aquel hombre se da cuenta que también es descendiente hebreo, dice la palabra del Señor que protegía, que libraba a ese pueblo, sentía compasión por ese pueblo. Estos son acontecimientos significativos en la vida de Moisés. Experiencias que cambian la vida de una persona. Aquel hombre, mi amado hermano en el Señor, había reconocido que él era una persona de sentimientos. Y Moisés sale a ver a los de su propio pueblo. Aquel varón observa el surgimiento de la compasión y la determinación de un corazón que lo identificó como su pueblo. Y aún aquel hombre, mi amado hermano, se somete a una situación difícil que podía haber atentado contra su vida y la de su familia, que fue matar a un egipcio. Hablar de los egipcios en ese tiempo era un imperio fuerte, donde la prioridad era a su gente. Pero Moisés se expone y mata a un egipcio, y la reacción de una persona carnal y pecadora, cuando aquel hombre ve al egipcio golpeando a un hebreo, y reaccionó en la carne y lo mata. Pero también aquel hombre ve a dos hebreos en una contienda, en una discordia, y el descubrimiento de que otros conocen su pecado y lo descubren. Entonces, mi amado hermano, aquel hombre había enfrentado los retos de la vida. La huida de Moisés a Madián, un tiempo de preparación y crecimiento. Y estando ahí, hermanos, creció al vivir en Madián, conociendo la pobreza, conociendo la justicia y también conociendo a los oprimidos. Su desarrollo y crecimiento se envolvió en trabajar para otros. Ahora bien, mis amados hermanos,
tanto el pueblo de Israel como Moisés se vieron involucrados en severos conflictos. Durante 40 años, Moisés debió conocer la realidad de su pueblo al bajar del palacio constantemente. Pero esa parte no se los relata, sino a raíz del momento en el que Dios iba a utilizar, y para aquello era necesario que sus formas de ver las cosas cambien. Los azotes, golpes, los maltratos que vio que eran dados a su pueblo ya no tenían su indiferencia. Mi amado hermano en el Señor, aquel hombre que permitió ser usado por nuestro Dios, que permitió ser utilizado a través del mandato divino, mis amados hermanos. Y la Biblia, la palabra del Señor da testimonio cómo aquel hombre se sujetó, pero hizo algo bien importante, que fue, amados hermanos, no apartarse de ese camino, no apartarse del Dios Todopoderoso. El problema de nosotros se debe a que queremos ir siempre delante del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, por eso es que nosotros no siempre, mis amados hermanos, podemos tener éxito, o a veces dudamos en este camino espiritual. A veces, hermanos, dudamos. ¿Y por qué dudamos? Porque resulta, mis amados hermanos, que endurecemos nuestro ser. Lo endurecemos. Pero Dios, cuando mira en aquel hombre la disposición, quiero decirles que Dios lo utiliza como su instrumento, como el libertador. Pero aquel hombre, mis amados hermanos, quiero decirles que la confianza la tenía en el Dios de los cielos. Ahí la tenía, hermanos. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 9 en adelante, cuenta la palabra que dice que el clamor de los hijos de Israel había venido delante de él, y también había visto la opresión con los egipcios que lo oprimían. Entonces dice que Dios envía a Moisés a los hijos de Israel. Y Moisés, como todos los humanos, sentía incapacidad, inseguridad. ¿Y sabe usted qué sucedió? En lugar de decirle: Señor, yo no quiero, no puedo, soy incapaz, ¿sabe qué le dijo al Señor? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondiendo, hablando del Eterno: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado a Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aquel hombre se sentía incapaz, mis amados hermanos. Y le dice al Eterno, dirá: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Mire, amados hermanos en el Señor, dejémonos guiar por el poder de Dios, por esas experiencias que cambian la vida, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros hemos emprendido algún proyecto, ya sea material o espiritual, confiado en nuestras propias fortalezas. Y hemos fracasado, hermanos. Quizá a alguno de ustedes le pudo haber pasado el hacer algo sin consultar a Dios, y hemos fracasado. Pero quiero decirle, amado hermano, aprendamos. Pidámosle al Señor como lo hizo Moisés. Consultemos si nos conviene o no nos conviene. Hermano y amigo, antes de tomar una decisión en la vida, una decisión que va a marcar para siempre su vida, antes, mis amados hermanos, de poder
de poder decir un no, consultemos la voluntad del Señor. Consultémosla, hermanos. Y quiero decirle que en el pasar de la vida vamos a conocer esas experiencias que cambian la vida de una persona. Pero se necesita depender del Señor. Totalmente. Se necesita depender del Señor totalmente, hermanos. No a medias. No allá cuando quede tiempo. Allá cuando tenga lugar. No, mis amados hermanos. Se necesita disponernos. Y la Escritura, mis amados hermanos, nos da testimonio de aquel hombre como Dios lo había utilizado, hermanos. Y vamos a ver unos consejos de la palabra del Señor, que la misma Escritura da testimonio, hermanos, de aquel gran hombre de Dios. Pero ¿sabe dónde estaba el sentido de la vida de Moisés? ¿Sabe dónde estaba? Estaba, mis amados hermanos, en que él no se había apartado. Note usted, dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ver este texto, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, es decir, ya un adulto, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vea usted, mi amado hermano, aquel hombre se humilló. Aquel hombre, mis amados hermanos, reconoció a su pueblo. Muchas veces nosotros, cuando nos ha ido bien en los negocios, cuando económicamente nos está yendo bien, empezamos a despreciar a los demás, a llenarnos de orgullo, de jactancia. Y quiero decirle, amado hermano, que eso no trae ningún provecho. Cuando ya tenemos bienes, no queremos ayudar al necesitado, y eso no tiene ningún provecho. No tiene ningún provecho. Por eso, amigo y hermano en el Señor, estamos hablando sobre experiencias que cambian la vida. Yo le invito a usted a que intente esta experiencia. Humíllese delante del Señor. Ya no siga en su terquedad, en su egocentrismo. Ya no, hermano, ya olvide el mundo, dejemos el mundo. Amigo oyente, ya no siga viviendo conforme a la carne. Sométase a ese proceso y su vida va a cambiar. Y cambiará para bien. Y aunque yo no lo vea, pero los ojos del Señor sí lo van a ver. Seamos o practiquemos la humildad. Si usted tiene bienes, ayude al que no los tiene. Si usted es intelectual, gracias a Dios por su currículo intelectual. Si usted tiene los talentos divinos en sus manos, no se sienta nadie más que nadie. Todos somos importantes en la obra del Señor. Todos somos dichosos. Solo que a no todos se nos encomendó el mismo trabajo. Así que ánimo en el Señor. Adelante en las filas del Señor. Usted que me escucha en el sur de América, centro de América y norte de América, firme en las filas del Señor. Nada de claudicar. Nada de estar un día en el mundo, otro día en la obra, un día en el mundo, otro día en las cosas del Señor. Medios mundanos y ahí vamos. No, mis amados hermanos. Usted tome la decisión. Si dejó el mundo, no piense volver ahí. Pero con nuestra propia carne será difícil. Pero si lo ponemos en la mano del Señor, será una auténtica realidad.
Bien, mis amados hermanos, ha sido un gran placer espiritual haber estado con ustedes, agradeciendo su atención, y le invito para que siga la secuencia de estos temas a través de este dial, Edificados en la Palabra. Mientras tanto, que la bendición de Dios y su paz esté en su vida y en la de su familia.